La información que yo tengo es que el gobierno de Claudia Sheinbaum sabe desde antes de que terminara el mes de enero que los 10 mineros, por desgracia, ya no estaban con vida. Anabel Hernández acaba de destapar información delicada sobre lo que ocurrió en Concordia, Sinaloa, y no estamos hablando de un hecho aislado en la sierra, estamos hablando de algo que pasó a las 7 de la mañana, en pleno centro del municipio, a 3 calles del Palacio Municipal. 10 especialistas en minería fueron privados de la libertad en el fraccionamiento La Clementina, en horario laboral, con gente en la calle, con presencia militar previa en la zona. Eso no ocurre en un territorio sin control, eso ocurre en una región donde alguien manda. Concordia, según informes militares desde 2018, ha estado bajo influencia del cártel de Sinaloa, primero como estructura unificada, después en plena ruptura entre los Chapitos y el grupo del Mayo Zambada, y cuando se habla de los Chapitos, inevitablemente aparece el entorno de Iván Archibaldo Guzmán como figura central de esa facción. La minería no es un negocio menor, es estratégica, millonaria y en zonas disputadas se vuelve pieza clave. Por eso lo que señala Anabel no es pequeño. Ocurrió en la cabecera municipal, bajo gobierno local morenista, en un territorio que ya estaba identificado como zona caliente. Anabel ha hablado con familiares, ha revisado reportes y reconstruido horarios, y lo que plantea es incómodo. Si había anteriormente antecedentes de guerra interna, si había presencia de fuerzas federales, si el control territorial estaba documentado, ¿cómo pasó algo así sin reacción inmediata? Ahora vamos a entrar en lo que ella revela sobre lo que realmente ocurrió esa mañana y por qué este caso podría tener implicaciones mucho más profundas de lo que se ha dicho públicamente. En este caso hay varios elementos que tienen que ponerse también sobre la mesa. Creo que es parte de la confusión, una confusión creada por el propio gobierno federal que no se ha sido, y por la propia Fiscalía de Sinaloa, que no han querido ser claros realmente sobre las circunstancias de lo que pasó. Yo he estado hablando con diferentes familiares. Algunos de verdad prefieren ni siquiera decir sus nombres o apellidos por temor a represalias. Represalias no solo por parte de la criminalidad organizada, sino temen represalias por las propias autoridades. Este plagio que ocurrió el 23 de enero pasado ocurrió a las 7 de la mañana. Así lo coinciden los familiares y lo señala el reporte oficial, las fichas oficiales de desaparición. Y esto no ocurrió en una montaña lejana, en un lejano poblado, no ocurrió en el verde, no ocurrió cerca de la mina. Esto ocurrió en el fraccionamiento La Clementina, que se ubica en la cabecera municipal de Concordia. A unos, checando el mapa, dónde está el fraccionamiento y dónde está el Palacio Municipal, está como a 3 cuadras del Palacio Municipal. Es decir, esto ocurrió ante la vista a las 7 de la mañana, pues sabemos cómo son las dinámicas laborales en México. A las 6, 7 de la mañana ya las calles están en movimiento, la gente ya está viendo panaderías o tortillerías, ya hay actividad, ya hay presencia de personas, sobre todo estamos hablando de la cabecera municipal. Concordia está esta cabecera municipal que por cierto es bastante pintoresca, parece casi un pueblo mágico, es muy bonito, parece, al menos eso se ve en las fotografías. Y después están todas estas comunidades como El Verde, como diferentes otros puntos donde sí ya están lejanos, incluso Pánuco, la parte de Pánuco, donde ya estaba la extracción donde está ya la exploración de la minería, eso sí está lejano. Pero lo que es el lugar donde estos 10 mineros fueron extraídos era en las narices del gobierno municipal, que por cierto, el alcalde es Óscar Zamudio, un morenista que gobierna ahí desde finales de 2024. Concordia ha sido parte de la guerra desde que estalló esta situación entre los Chapitos y los Zambada. Yo estuve revisando una serie de expedientes, de informes militares, donde se afirma categóricamente que al menos de 2018, 2020, 2021, quien tenía el control territorial de Concordia y parte de esa zona era en conjunto el cártel de Sinaloa. Y ponen ahí en el informe tanto Chapos, tanto los Chapitos,
como el Mayo Zambada. Aparecen sus fotografías, el informe militar, es decir, era una zona que, dijéramos, cuando no estaban peleados, cuando eran la familia criminal feliz, no, el clan criminal feliz, pues dijéramos, era una zona donde los dos grupos criminales tenían presencia. Lo que acaba de describir Anabel es todavía más grave de lo que parece. No estamos hablando de una zona aislada en la sierra, estamos hablando del corazón del municipio, 3 calles del Palacio Municipal, 7 de la mañana, con actividad normal, con movimiento en las calles, con antecedentes de confrontaciones y con presencia militar previa en la región. Concordia no era territorio neutral. Los propios informes militares desde 2018 ya identificaban control compartido del cártel de Sinaloa en esa zona, primero como estructura unificada y después en medio de la ruptura entre los Chapitos y el grupo del Mayo Zambada. Es decir, el territorio estaba mapeado, estaba documentado y aún así ocurrió esto. Aquí hay algo que no encaja, porque si había antecedentes de bloqueos, de enfrentamientos, de tensión constante entre facciones y por eso mismo se instalaron destacamentos militares permanentes, entonces no se puede vender esto como un hecho invisible o inesperado. Además, el factor minería no es menor, es dinero, es territorio y es control estratégico. Y cuando hay guerra interna dentro del cártel de Sinaloa, las zonas productivas se vuelven piezas clave. Ahí es donde empiezan las presiones, las disputas y las operaciones para tomar control. Anabel ya deja caer un elemento delicado, la hipótesis de que podría tratarse de una estructura ligada al clan Cabrera Saravia, vinculados históricamente al cártel de Sinaloa y con presencia en Durango y Sinaloa en temas de presión a proyectos mineros. Eso cambia completamente el enfoque y lo más fuerte viene ahora, porque según la información que ella ha recabado, el gobierno federal ya sabía desde antes de que terminara enero que los 10 trabajadores no seguían con vida. Si eso es así, la discusión ya no es solo territorial, la discusión pasa a ser institucional. Ahora vamos a escuchar la parte donde Anabel explica por qué la reacción de las autoridades, o la falta de ella, es uno de los puntos más sensibles de todo este caso. ¿Por qué las autoridades? ¿Por qué no actuaron inmediatamente? Cuando son 3 vehículos, al menos 3 vehículos, por la reconstrucción que estoy haciendo con testigos ya directos de los hechos. 3 vehículos que entran a este fraccionamiento, a 3 calles del Palacio Municipal, repito, en la cabecera municipal. ¿Por qué ninguna autoridad actuó de inmediato para tratar de rescatarlos o para buscarlos inmediatamente? ¿Qué diferencia hubiera habido en eso? Hay destacamentos militares, Carmen. Hay destacamentos militares que se pusieron en diferentes puntos de Concordia, justamente porque en septiembre, octubre del 2024, ya en plena guerra entre los Chapitos y la llamada Malliza, incluso hubo cierres carreteros en la autopista Villa Unión Durango. Hubo trailers atravesados, hubo los llamados ponchallantas. Concordia estuvo en un grave problema durante esas horas, pues porque había estas confrontaciones criminales. Se supone que en base a eso es que se ponen al menos 2, 3, lo que son bases militares que se supone que iban a ser permanentes. ¿Dónde están estas autoridades? ¿Cómo pudo pasar eso de nueva cuenta? No en la madrugada, pasó a las 7 de la mañana, en pleno corazón del municipio. ¿Por qué las autoridades no hicieron? A mí me parece muy extraño. Yo tengo incluso otra información que habrían sido en estas hipótesis que estamos planteando como periodistas, porque al final hasta el momento son hipótesis. Yo la hipótesis que tengo es que habrían sido los Cabrera Saravia, el clan que opera en Durango, también parte del cártel de Sinaloa, que ha cometido una serie de extorsiones a mineras en Durango, en Coahuila y en Zacatecas y en el propio Sinaloa, particularmente en Cozalá. Es decir, la minería en México ha sido parte del botín de estos criminales que pueden actuar impunemente. Es tremendo. El tema es, a mí lo que me habían informado desde el jueves de la semana pasada y que yo fui cauta en no señalar el viernes porque en ese momento me parecía realmente precipitado, tenía que tener más elementos para afirmarlo. La información que yo tengo es que el gobierno de Claudia Sheinbaum sabe desde antes de que terminara el mes de enero
que los 10 mineros, por desgracia, ya no estaban con vida. Lo que acaba de decir Anabel cambia el eje completo del caso, porque si había bases militares instaladas por la guerra interna entre los Chapitos e Iván Archibaldo contra la llamada Malliza, si Concordia ya era zona caliente, si había antecedentes de bloqueos, ponchallantas y enfrentamientos. Entonces, esto no puede explicarse como un simple descuido operativo. 3 vehículos entrando a plena luz del día, en la cabecera municipal, a 3 calles del Palacio, no en la sierra, no en la madrugada, a las 7 de la mañana. Y nadie reacciona, nadie intercepta, nadie activa un protocolo inmediato. Aquí hay 2 posibilidades, y las 2 son gravísimas. O hubo una falla estructural total del Estado en una zona que ya estaba bajo vigilancia militar, o alguien decidió no intervenir, y encima aparece la hipótesis del clan Cabrera Sarabia, vinculados históricamente al cártel de Sinaloa y con operaciones en Durango y Sinaloa ligadas a presión sobre proyectos mineros. Eso coloca el tema en el terreno de disputa económica dentro de la guerra interna del propio cártel, donde la minería se vuelve botín estratégico. Pero lo más delicado es lo que Anabel deja caer al final. La información de que el gobierno federal ya sabía, antes de que terminara enero, que los 10 trabajadores no seguían con vida. Si eso es correcto, entonces el problema ya no es solo territorial ni criminal, es político, es institucional, es de manejo de información. Ahora vamos a escuchar la parte más sensible de todo esto, porque lo que se habría encontrado en los servicios forenses, lo que dicen las actas y lo que no se ha querido entregar a las familias, abre una dimensión todavía más incómoda del caso. Y todo indica, al menos hasta este momento, que todo esto se ha manejado a cuentagotas para contener un escándalo mayúsculo donde no solo se refiere a la minera o a su descuido con los trabajadores, no solo se refiere al marco en medio de la criminalidad donde estaban trabajando los mineros, sino parte de las autoridades que hacían ante esta dinámica. Incluso en esta situación, en esta hipótesis que está manejando Maridalia, del casco, de todo esto, dijéramos que era este personaje el que controlaba la zona o cualquier otro. El punto es, si esto era tan público, ¿qué hacían las autoridades al respecto? Ahí habría que preguntar a una cadena de corresponsabilidad. Termino comentando, Carmen, que por desgracia, la información que yo he estado recabando en las últimas horas, repito, basada en testimonios de personas que han estado presentes en los servicios médicos forenses, donde se han identificado al menos estos 5 mineros, es que fueron fusilados a una distancia aproximada de 10 metros de distancia. ¿Y el gobierno qué va a hacer? Eso según información de fuentes, de documentos, ¿de dónde obtienes esto? De fuentes que hicieron reconocimientos de cuerpos. Estos 5, al menos uno de los 5, habría estado fusilado. Tiene el acta de defunción, dice que murieron por disparos. Cuando yo le pregunto a esta fuente, bueno, ¿y les han dado las autopsias? No. A los familiares el gobierno no les quiere dar las autopsias, lo cual es un elemento mínimo para dar al menos algún tipo de certeza a las familias. Ok, murieron, qué dolor tan grande, pero ¿qué pasó? La autopsia, tú lo sabes, cualquiera lo sabe, la autopsia, ahí viene exactamente la parte fundamental de cuándo murieron y cómo murieron. Bueno, de acuerdo, no les han dado esta autopsia, en las actas de defunción viene la causa de la muerte es por disparos de arma de fuego. Cuando yo pregunto sobre esto, señalan que al menos en uno de los casos, en un reconocimiento que hubo disparos en el abdomen y otras partes del cuerpo a una distancia de cerca de 10 metros, es decir, lo que induciría, habla, porque fueron disparos de la parte frontal, hablaría, por desgracia, de una especie o una dinámica, dijéramos hipotéticamente, de fusilamiento, y además habrían estado golpeados. Aquí el gobierno tiene que informar muchísimas cosas a las víctimas, sobre todo a los familiares. Y me parece que tener y ventilar estas autopsias de un caso tan sensible a nivel nacional
es obligación. Y me parece que también hoy es obligación de la empresa minera que responda a una serie de señalamientos que ellos mismos hicieron en un informe de noviembre del 2025. Lo que acaba de exponer Anabel es muy grave, porque ya no hablamos solo de un hecho violento en una zona controlada por grupos criminales, sino de información que, según sus fuentes, se habría manejado a cuentagotas para evitar un escándalo mayor. Si ya había identificaciones en servicios forenses, si las actas de defunción ya señalaban la causa, si existían reconocimientos preliminares, entonces la pregunta es por qué las familias no tenían acceso inmediato a las autopsias completas. La autopsia no es un simple trámite, es el documento técnico que establece cómo ocurrieron los hechos. Además, si el gobierno federal sabía desde finales de enero que los 10 trabajadores no seguían con vida, el problema ya no es solo criminal, es institucional. Y aquí entra otro actor clave, la empresa minera canadiense. Cotiza en Nueva York y en Toronto, lo que implica obligaciones legales muy estrictas. Si en noviembre ya había reportado extracción ilegal en el proyecto Pánuco ante la Comisión de Valores de Nueva York, entonces sabía que operaba en un territorio capturado por intereses criminales. Gobierno municipal, estatal, federal, empresa extranjera y estructuras armadas disputándose la zona. Una cadena de responsabilidades que nadie quiere asumir públicamente. Ahora vamos a escuchar el fragmento donde Anabel explica el marco empresarial y por qué esta minera no puede simplemente alegar desconocimiento. Es un informe que dan, estamos hablando de una cosa muy sensible, y perdón que me extienda un poco, porque no se ha explicado que esta empresa minera canadiense cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto. ¿Esto qué significa? Que son empresas que están bajo un marco normativo legal al que deben de suscribirse, acotarse, de no pagar, ¿cómo se dice?, este tipo de extorsiones. Se supone que sería ilegal en este marco, además del marco normal, legal, en este marco empresarial, la empresa, si pagaba sobornos o no, debería de aclararlo. Claro, aclararlo sería meterse en un problema legal tremendo, y me parece que también por eso la empresa maneja la información a cuentagotas, no solo el gobierno, también la empresa. La empresa, desde noviembre pasado, en un reporte firmado oficial, que está ahí en la Comisión de Valores de Nueva York, hablan de que había extracción ilegal de minerales en su propiedad, en el proyecto Pánuco. Afirman categóricamente que todavía no había ninguna producción de materiales. Yo pude establecer comunicación con voceros de la empresa, hice una serie de preguntas que no me han respondido, por cierto, pero la única cosa que sí me aclararon es no hay producción. No hay producción, me refiero de estos millones de onzas de plata que al menos esperan poder producir el equivalente esperan poder producir al menos en unos 7, 8, 9 años. Lo que sí hay es una mina de prueba. Estas minas de prueba sí extraen cierto tipo de cantidades de metales. Estamos hablando de oro, plata. ¿Qué cantidades? Pues no se sabe exactamente, pero estamos hablando realmente, Carmen, de una serie de temas que el gobierno tiene que explorar. Querían que los mineros se fueran de la zona para poder entonces apropiarse abiertamente de toda esta mina de prueba o de poder ampliar estos grupos ilegales, esta criminalidad organizada que estaba explotando ilegalmente vetas de esta minera. Bueno, hay muchas cosas que aclarar, Carmen, y me parece que es ahí donde periodistas, medios de comunicación tenemos que sumarnos a esta exigencia de claridad, tanto por parte del gobierno federal, tanto como parte de la minera. Lo que acaba de explicar Anabel cambia el enfoque por completo, porque aquí ya no estamos hablando solo de violencia en una región tomada por grupos criminales. Estamos hablando de una empresa canadiense que cotiza en la Bolsa de Nueva York y en la de Toronto. Eso implica reglas claras, implica marcos legales estrictos, implica que no puedes pagar derecho de piso, ni sobornos, ni cerrar los ojos ante extracción ilegal sin exponerte a consecuencias internacionales gravísimas. Y sin embargo, en noviembre pasado, esa misma empresa reconoció ante la Comisión de Valores de Nueva York
que había extracción ilegal en su proyecto Pánuco, es decir, sabían que había actores operando en su propiedad, sabían que el territorio estaba capturado. Lo que sostienen es que no había producción formal, que solo existía una mina de prueba. Pero una mina de prueba también extrae metal, también mueve dinero, también genera intereses. Entonces, la pregunta ya no es solo qué hicieron los grupos criminales. La pregunta es quién sabía qué y desde cuándo. Si había informes militares que identificaban control territorial del cártel de Sinaloa en la zona, si había destacamentos, si había reportes corporativos de extracción ilegal, si el gobierno federal, según las fuentes citadas por Anabel, sabía desde enero que los trabajadores no seguían con vida. Todo esto junto deja de parecer desorden y empieza a parecer encubrimiento por omisión. Aquí nadie quiere asumir la responsabilidad completa. El gobierno administra la información, la empresa responde a medias, las familias siguen sin respuestas claras y mientras tanto, los grupos criminales siguen disputando territorios estratégicos donde no solo hay rutas, sino recursos. Este caso no es un episodio aislado, es la radiografía de cómo el crimen organizado, los intereses económicos y la política pueden cruzarse en una zona donde el Estado perdió el control hace años, y cuando eso ocurre, el silencio se vuelve cómplice. Si este tipo de análisis te aporta contexto real y te ayuda a entender lo que no se dice en los comunicados oficiales, suscríbete al canal. Aquí no se trata de repetir boletines, sino de conectar piezas y señalar lo que otros prefieren no tocar, porque esto no termina aquí, y lo que está pasando en esa región puede ser solo el principio de algo mucho más grande.